Hola a todos, continuando con el tema de conceptos de desarrollo de videojuegos utilizando JavaFX. Estábamos viendo en el video anterior el tema de tilemap, pero antes de ello lo que hicimos fue trabajar con fondos continuos e hicimos o incorporamos en nuestro ejercicio esta solución en la cual teníamos dos fondos y estábamos intercambiándolos unos con otros para ver como la sensación de que el fondo se movía y era infinito, y simulábamos como el efecto de los picapiedras donde se repite el fondo. Sin embargo, el problema que determinamos en ese momento fue que se ve sumamente repetitivo. Entonces, en este caso hay que utilizar la técnica de tilemap. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en tener un set de imágenes que son fragmentos, similar a esta imagen de la izquierda, en la cual podríamos extraer un fragmento de la imagen y pintarlas de diferente forma y una forma ordenada, de tal forma que podríamos armar escenarios completamente dinámicos y bastante variados, y evitar de que sea algo repetitivo. Entonces vamos a ver una posible solución para implementar esta técnica utilizando JavaFX. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una imagen similar a la de la parte izquierda y vamos a analizarla para ver cómo podríamos extraer los fragmentos con JavaFX y poder pintarlos, ¿ok? Entonces vamos a visualizar la imagen que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esta imagen que dice tilemap, es esta de aquí. Si se fijan, son fragmentos de imágenes bien básicos donde hay cuadrados, hay imágenes para plataformas, puertas y un montón de cosas más que se ven bien interesantes para poder implementarlas. Entonces vamos a utilizar esta imagen, ¿ok? Y la imagen se llama tilemap.png. Vamos a copiarla a nuestro proyecto. Aquí está nuestro proyecto. Ya la pegué y actualizamos aquí para que se vea la imagen. Aquí está tilemap. Listo. Y este era el ejercicio que estamos trabajando. Recordemos un poco. Goku en movimiento. Creo que del video anterior había olvidado esta línea de incluir la imagen de Goku furioso, y creo que no estaba funcionando el hecho de que al presionar espacio se cambiara la imagen. ¿Recuerdan eso? Entonces esa parte como que la había borrado. Estaba, no sé, la había perdido o algo. Entonces solo probemos, ¿ya? Y si por casualidad se les desaparecía el jugador cuando presionaban espacio, era por eso, porque no encontraba la imagen. No les funciona de que no se visualiza una imagen o algo por el estilo, puede hashmap o que la URL de la imagen sea la incorrecta, o el nombre del archivo, o cosas así por el estilo. Exacto. Y si está dentro de un paquete, ponen el nombre del paquete, pleca y el nombre de la imagen. Ok, vamos a cargar el tilemap. Vamos a cargarlo aquí. La imagen se llama tilemap.png. Entonces aquí vamos a incluir esa imagen en nuestro hashmap, tilemap.png. Y la llave que le vamos a poner sería tilemap. Así simple, sin la extensión. Recuerden que esta es la llave o el índice. Ok, y listo. Cargamos el tilemap, pero ¿cómo le hacemos para dibujar un fragmento? Porque sabemos cómo dibujar una imagen por completo. ¿Dónde vamos a dibujar? Por el momento vamos a dibujar siempre en el método pintar. Voy a poner eso entre el fondo y el jugador. Lo vamos a poner igual. El fondo podríamos seguirlo utilizando, pero ya cuando utilicen los tilemaps la idea es que genere todo dinámico, ¿verdad? Pero igual lo vamos a dejar ahí el fondo, no nos estorba para lo que queremos hacer. Por el momento voy a pintar la imagen completa. Gráficos.drawImage. Recuerden que primero va un nuevo objeto del tipo image, pero aquí ya lo tenemos en el hashmap. Entonces es imágenes.get y luego la llave que sería tilemap. Y las coordenadas donde la vamos a dibujar vamos a poner en la 0, 0, es decir, en la esquina. Probemos esto.
Bajar la imagen, ahí está el tilemap completo, pero yo no necesito el tilemap completo, yo solo necesito un fragmento. Entonces, lo que bajar un fragmento es identificar cuánto mide cada uno de esos fragmentos. En este caso, yo ya los medí por aparte y haciendo zoom a una sección, pude identificar de que cada uno de los fragmentos mide 70 por 70 píxeles. Y en realidad un tilemap así de homogéneo es bastante fácil de implementar. Me refiero a homogéneo, es que en el caso de cada cuadrito es completamente cuadrado y todos miden 70 por 70 píxeles, por lo cual nos puede ayudar a deducir una fórmula bien básica para acceder a cada uno de los fragmentos. Así que si por el momento, para empezar, no quieren complicarse mucho, pueden buscar un tilemap en el cual todos los tiles tengan el mismo tamaño. No necesariamente que sean cuadrados, pero sí que tengan todos el mismo tamaño. Si no, entonces tendría que parametrizar de alguna forma todos los fragmentos sin utilizar una fórmula, sino que directamente. Ok, ¿y cómo pueden hacer para medir el tilemap que quieran? Pueden utilizar Paint o Photoshop o como sea. Por ejemplo, en Paint, aquí lo tengo cargado. Bueno, estoy utilizando una herramienta en línea, JS Paint, porque aquí no tengo una herramienta como Paint de Windows. Pero aquí está. Yo puedo irme asomando en cualquier región y en la esquina inferior de la ventana aparece una región donde me dice por dónde estoy navegando. No sé si se fijan en el extremo inferior derecho. Cada vez que me muevo, entonces aparece las coordenadas. Entonces, si me voy a la primera línea e intento recortar una imagen desde la 00 y voy dibujando un rectángulo, entonces ahí voy viendo cuánto va midiendo aproximadamente. Y se fijan en la esquina inferior derecha, podrán ver que el rectángulo que dibujé mide 70 por 70 píxeles. Ese cuadrito. Entonces la idea es que tengamos todo en una sola imagen y podamos pintarla desde JavaFX. Además de que esta técnica es bastante útil porque podemos hacer escenarios completamente dinámicos, también es un poco más óptimo. ¿Qué pasa si tuviéramos estas imágenes en archivitos por separado? Digamos, el primer cuadrito en un archivo, el segundo cuadrito en otro archivo. El problema es tener todas esas imágenes individuales en memoria. Entonces, estar accediendo a todas esas imágenes individuales es más lento que acceder o cargar una sola imagen en memoria e ir accediendo a fragmentos de esa imagen. Eso es más óptimo. Ok, entonces veamos cómo dibujar un fragmento en JavaFX. Siempre vamos a utilizar el método drawImage. Siempre vamos a enviar como primer parámetro la imagen. Y lo que vamos a cambiar es los siguientes parámetros. Primero, vamos a poner la coordenada X de la imagen, pero dentro de la imagen. Es decir, vamos a identificar la coordenada aquí. Por ejemplo, si yo quisiera sacar este fragmento de aquí, de esta plataforma en verde que está aquí, entonces la coordenada X y la coordenada Y sería esta esquinita de aquí, que si nos fijamos en el indicador allá, no sé si podrán ver dependiendo de la resolución en que esté viendo el video, pero ahí dice 389, 488 aproximadamente. Podríamos buscar un valor más exacto, pero esa sería la coordenada X y la coordenada Y dentro de la imagen. Entonces esas son las coordenadas que tenemos que poner. Coordenada X dentro de la imagen. Y el siguiente parámetro también tendría que ser la coordenada en Y dentro de la imagen. Coordenada en Y dentro de la imagen. Luego vamos a poner coma el ancho, coma el alto. Pero el ancho y el alto sería el ancho y el alto que vamos a medir siempre dentro de la imagen. Es decir, cuánto mide de este punto a este punto. Ya dijimos que cada uno de ellos mide 70 píxeles, ¿verdad? Entonces ya podríamos asumirlo ahí. Luego vamos a poner otros dos parámetros por aquí. Yo creo que vamos a ir poniendo enters por aquí para irlos dibujando un poquito mejor. Para entenderlos mejor, los voy a poner así
Y ¿qué otros parámetros irían aquí? Luego pondríamos la coordenada en X donde vamos a dibujar. O donde vamos a pintar. La coordenada en X donde vamos a pintar en la ventana. Luego la coordenada en Y donde vamos a pintarla. ¿Qué más hay que poner? Se puede poner dos parámetros más que son el ancho y el alto, pero cuando lo vayamos a pintar, porque en la imagen puede medir 70 por 70, pero ya al momento de pintarla podríamos decir que mida 100 por 100. Entonces aquí podríamos poner ancho, pintar y alto pintar. ¿Ok? Entonces esos son todos los parámetros que hay que poner para pintar solo un fragmento. Entonces, digamos, vamos a imprimir ese cuadrito en verde, este cuadrito, o mejor aún, esta compuerta que es como azul. Entonces necesitamos acceder a ese pequeño fragmento, ¿verdad? Entonces, según esto, la coordenada de la esquina de esta imagen es aproximadamente la 419 por 489. O imagino que son números cerrados, múltiplos de 70, entonces ha de ser 420 y 490. Entonces pondríamos aquí 420 y 490. 490. El ancho y el alto ya sabemos que mide 70 y 70. Entonces, de aquí, de la esquina hacia la derecha tomó 70 y de la esquina hacia abajo tomó 70. Entonces ahí estaríamos extrayendo el fragmento de la imagen. Luego la coordenada X a pintar vamos a ponerla en la 0 y en la coordenada Y es en la 0, que significa que la va a pintar en la esquina de la ventana. Y el ancho en el que la va a pintar vamos a ponerle siempre que la pinte en 70 por 70. Aquí podríamos redimensionarla, por así decirlo. Ok, y listo. Probemos. Cuadrado, ahí está. Solo un fragmento. Excelente, ya pudimos acceder. Voy a poner ya todo esto en una sola línea. Espero que hayan anotado los diferentes parámetros y hayan entendido para qué es cada uno. Y ahora lo que hay que hacer es un mecanismo para que nos resulte fácil dibujar un mapa completo. Y que sea fácil de cambiar y modificar. Entonces vamos a deducir una técnica. Por ejemplo, si quisiera dibujar otro, sería otra línea de estas y cambiar las coordenadas, que ya no sean en las 0x, 0y, sino que sea en la 71 de x, que sería y 0 en y. Entonces serían dos cuadritos seguidos, ¿verdad? Ejecutemos esto. Ahí están, son dos cuadritos seguidos. Y si quiero un tercero, entonces lo hago también. Pero estos también podrían moverse, podrían tener otras propiedades. Por lo tanto, lo recomendable sería crear una clase que tenga sus propias propiedades y que tenga su método pintar para que pinte el tile. Entonces voy a crear una nueva clase. Aquí en mi paquete de clases vamos a crear una nueva clase y le vamos a poner tile. Recuerden que tile significa azulejo o baldosa, que son como los cuadritos del piso o del suelo. Y vamos a dejarlo con ese nombre. Vamos a definir qué atributos podría tener el tile. Ya sabemos que tiene coordenada en X, coordenada en Y, tiene alto y ancho. Y podríamos utilizar la clase objeto de juego para esto, ¿verdad? Ya aquí tenemos X, Y, ancho y alto. Y voy a optar por utilizar el mismo y ancho y alto en el caso de para extraer el fragmento y para pintarlo. Si quisieran tomar otro tamaño diferente para visualizarlo, para pintarlo, entonces tendrían que cambiarlo. Pero en este caso lo vamos a tomar solo ese valor. Vamos a aplicar herencia. Voy a utilizar la clase objeto juego como clase padre, tal y como lo hicimos con el fondo y con el jugador. Entonces en tile vamos a poner
extends objeto juego. Ok, hay que importar la clase, o bueno, no hay que importarla porque están en el mismo paquete. Me muestra error porque tengo que sobreescribir los métodos abstractos y también tengo que llamar al constructor de la clase padre. Pero antes de eso, definamos los atributos que son propios de esta clase. ¿Qué otros atributos tenemos extra? En este caso, cuando ya pintamos nosotros un fragmento de la imagen, ya sabemos que necesitamos el, la coordenada X y la coordenada Y, pero para extraer el fragmento, que no son la misma coordenada y, X y Y, donde va a pintar. Entonces vamos a definir esos atributos aquí. Le vamos a poner como X imagen y le vamos a poner Y imagen. Recuerden que esto me va a servir para extraer el fragmento, no donde voy a pintarlo. Entonces a ese le voy a poner Y imagen. Listo. ¿Y qué más podría tener el tilemap? Vamos a hacer solo eso por el momento. Y si se nos ocurre otro parámetro más que necesitemos, entonces lo vamos a agregar. En este caso, pues voy a empezar a generar todo. Voy a agregar el constructor. Voy a poner constructor. Y que ya me agregue el llamado al constructor de la clase padre. Aquí aparecería objeto juego. Entonces le damos clic en generar. Y ya automáticamente me agrega la instrucción super y llama al constructor de la clase padre sin problema y asigna los atributos correspondientes. Así que estamos bien con eso. Ahora, en el caso de este, pues vamos igual a generar los métodos set y get. Y vamos a seleccionarlos todos, generar. Y vamos a crear o a redefinir los métodos abstractos. Podemos utilizar la ayuda. Recuerden que la clase objeto juego es clase abstracta y tiene dos métodos abstractos que son pintar y mover. En este caso solo vamos a darle funcionalidad al método de pintar. Quedaría de tarea para ustedes que implementar para el método mover. Y bueno, aquí vamos a pintar la imagen. Vamos a poner gráficos.drawImage. Hay que obtener la imagen de el hashmap de imágenes que está en la clase juego. Imágenes, juego.imágenes. Recuerden que es un atributo estático y puedo acceder a él sin tener una instancia. Aquí le enviamos la llave de la imagen, que sería nombre imagen. Que sería el nombre de la imagen. Y ¿qué más? Habría que indicar las coordenadas X y Y para extraer la imagen. Recuerden que solo es un fragmento. X imagen, Y imagen. Luego el ancho y el alto. Ancho, alto. Luego las coordenadas donde va a pintar sería X, Y. Y luego el ancho y alto al momento de pintarlo, que va a ser el mismo ancho y el mismo alto. Y eso sería todo. Veamos por qué nos muestra error aquí. Falta es imágenes.get, perdón. Recuerden que es un hashmap y hay que obtener la imagen con el método get. Ok, y ya estaríamos pintando ahí un tile, un cuadrito. Y hagamos una prueba. Hagamos una prueba aquí. Vamos a crear un objeto del tipo tile, private tile. Igual le vamos a poner tile en minúscula. Hay que importar la clase tile. Ya la importé y vamos a instanciarla en inicializar componentes. Lo vamos a poner por aquí. Después del fondo lo vamos a poner tile igual a new tile. Y aquí le vamos a enviar todos los parámetros que necesita, que son la coordenada X. Bueno, todo eso ya lo teníamos aquí al momento de pintar el fragmento. Creo que lo voy a copiar desde aquí. Algunos. Veamos qué recibe primero de parámetro este constructor. Primero la coordenada X y Y, donde vamos a pintarlo. Luego de esto viene el nombre de la imagen, que se llama tilemap.
Así le pusimos en el hashmap. Luego de esto viene la velocidad, que aquí no estamos haciendo nada con la velocidad, pero igual le voy a enviar 0. Ustedes verán qué hacer con ella. Luego, ¿qué más? La coordenada X imagen y Y imagen, que sería las coordenadas para extraer el fragmento. Aquí las teníamos 420, 490. Entonces la voy a pegar acá. Y ahora para pintar el tile voy a quitar ya estos draw image que tenía, en el cual sacábamos los fragmentos, porque ahora la instancia se va a encargar de pintar. Vamos a poner tile.pintar y le enviamos los gráficos. Listo. Ahora me debería de imprimir un tile, ¿verdad? Le ejecutamos y al parecer no se está mostrando nada. Está pasando. Ok. Estamos llamando al método pintar del tile. Creamos la instancia. Le enviamos las coordenadas X y Y. Y el problema creo que está en el que no estamos tomando el ancho y el alto. Aquí no lo estamos inicializando. Y esto es porque en la clase padre, en la clase jugador, los atributos, perdón, en la clase objeto de juego, los atributos ancho y alto los agregamos después. Y esos no los estábamos enviando en el constructor. En el caso del fondo, que era donde necesitábamos el ancho y el alto para poder hacer los cálculos, los obteníamos directamente de la imagen. Pero en este caso no podemos obtenerlos directamente porque es un fragmento el que necesitamos. Así que aquí sí necesitamos enviar, en la clase tile sí necesitamos recibir de alguna forma el ancho y el alto de la imagen. Entonces lo vamos a recibir por aquí. Int ancho, int alto. Ok, entonces los agregué a mi constructor. Recuerden que el constructor no siempre es que va a tener la estructura básica de que va a recibir todos los parámetros que nosotros hayamos puesto como atributos, sino que puede personalizarse y es lo que estamos haciendo. Y en este caso vamos a inicializar el alto igual a alto y this.ancho igual a ancho. Listo. Y recuerden que podemos acceder a estos atributos ancho y alto porque fueron definidos en la clase padre, que es la clase objeto juego, y ahí están como protegidos, así que puedo acceder a ellos sin ningún problema. Listo. Ahora probemos nuevamente. Ahora sí debería de aparecernos un rectángulo. Veamos, tenemos un error en la clase juego. Sí, porque modifiqué el constructor y no he agregado los parámetros aquí. Tiene que medir 70 por 70. Es el fragmento que va a sacar. Ok, entonces ahora sí probemos a ejecutar esto. Ahora sí debería de funcionar. Listo, ahora sí, ahí está. Se combina un poco el azul con el fondo, ¿verdad? Pero ahí está dibujado. Voy a utilizar ese objeto para armar todo un mapa. Si lo analizamos bien, tendríamos que crear una instancia por cada tile que queramos dibujar en el mapa. Entonces, una técnica que se suele utilizar es crear un arreglo de 2 dimensiones en el cual en ese arreglo podamos parametrizar el tipo de tile que nosotros queramos. Para ello les voy a mostrar esta imagen. Visualicemos esta imagen. Imaginemos un escenario bien básico, con colores bien básicos. Si se fijan, la región en verde sería como grama o terreno, y la parte que está como en celeste o sería agua o un caminito. La idea es, en un arreglo de 2 dimensiones, poder parametrizar cada uno de los fragmentos de tal forma que indico con un número entero el tipo de imagen que quiero o el fragmento de la imagen que quiero. Así que cada vez que ubique el número 1 necesitaría una imagen en verde. Entonces cada vez que pongo un 1 se repite la misma imagen. Cada vez que pongo 0 se repite la otra imagen. Si quiero el número 3 es otro tipo de imagen. Y si pongo el número 2 es otro tipo de imagen. Entonces podríamos tener un arreglo de enteros, luego recorrer ese arreglo de enteros
e ir verificando el número de índice que tengamos o el valor que tengamos en cada posición. Y dependiendo del valor que tengamos en cada posición, vamos a crear un tipo de tile. Y ese tipo de tile lo que cambiaría sería las coordenadas del fragmento que vamos a extraer de la imagen. Ok, ahora vamos a intentar implementar esa técnica. Voy a crear un arreglo bidimensional de enteros. Vamos a ponerle a este private int tilemap. Y este sería un arreglo de 2 dimensiones. Entonces lo declaramos de esta forma y de hecho podríamos inicializarlo aquí mismo. De hecho es lo que voy a hacer. Y vamos a ir poniendo los valores aquí. Recuerden que es un arreglo de 2 dimensiones y se podrían inicializar de esta forma. Entre llaves se pueden ir inicializando los valores. Y por ejemplo podría poner, si quisiéramos simular por ejemplo este de aquí sería 1, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces ejemplifiquémoslo aquí. 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Ok? Y así podríamos hacer para la siguiente línea, que sería 1, 3, 0, 0, 1, 2. 1, 3, 1, 3, 0, 0, 1, 2. Y así podríamos armar nuestro tilemap. En nuestro caso, nuestro tilemap va a cambiar un poquito porque imaginemos que cada uno de los ítems que aparecen aquí sería un tile. Entonces habría que evaluar cuántos tiles caben a lo ancho y a lo alto. En este caso, si midieran 70 píxeles cada uno y tengo 6, serían 6 por 70. Y eso me daría un ancho de pantalla o un alto de pantalla. En nuestro caso tendríamos que tomar el ancho que definimos nosotros, que en este caso es 700. A lo ancho, ¿cuántos tiles me caben si mi ancho de pantalla mide 700 píxeles? Entonces hagamos ese cálculo. Sería 700 entre 70 y me caben aproximadamente 700 píxeles, 10 tiles de 70 píxeles. Entonces podría poner el ancho o la cantidad de elementos o de columnas de esta matriz serían de 10 elementos. Aunque bueno, dependiendo de cómo lo configuremos, serían vamos a hacerlo completamente cuadrado de 10 por 10 la matriz. Entonces por el momento lo que voy a hacer es que todo lo voy a poner en 0. Y la idea también es que cuando encontremos un 0 no dibuje nada. Solo vamos a categorizar los tiles con otros números. Veamos cuántos ceros tengo aquí. 2, 4, 6, 8, 10. Hasta aquí vamos a borrar estos 3. Listo. Ahora vamos a poner 10 de estos. 10. Es una matriz de 10 columnas por 10 filas. 10 filas y 10 columnas. Entonces es completamente cuadrado. Y a partir de eso vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es que ya no vamos a trabajar con un solo tile, sino que voy a crear un array list de tiles. Tile, o bueno, sería array list. Y le vamos a poner tiles en plural para que se entienda que ahí vamos a almacenar muchos tiles. Y voy a eliminar este o lo voy a dejar comentado. Igual ya me van a aparecer los errores de cuando creaba la instancia. La voy a dejar comentada por si ustedes quieren probar. Y el otro error, que era cuando lo pintaba aquí abajo. Entonces también lo voy a comentar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a importar la clase ArrayList. Y lo que vamos a hacer es recorrer todo este tilemap e ir identificando o ir leyendo ítem por ítem. Y si aquí hay un 1, vamos a agregar un elemento a este ArrayList para que dibuje un tile de tipo 1. E imaginemos que el tile de tipo 1 es este cuadrito en verde, ¿ok? O es el de la esquina.
Así que vamos a ir clasificando cada uno de los tiles. De hecho, vamos a tratar de hacerlo en orden por el momento. Vamos a decir que esta cajita con el signo de admiración en amarillo es el 1, el de abajo es el 2, el de abajo es el 3 y así sucesivamente. Vamos a cargar unos 4 tiles. Unos 4 tiles o 4 tipos de tiles. Entonces los valores máximos que vamos a poner son de 1 a 4. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. En la clase tile voy a agregar un nuevo atributo. Le vamos a poner tipo tile. Tipo tile. Y dependiendo del tipo de tile, entonces vamos a definir coordenadas puntuales. Ahora ya las coordenadas para extraer la imagen ya no se las vamos a pedir al usuario, ya no se las vamos a pedir aquí, sino que las vamos a calcular dependiendo del tipo de tile. Ya no le voy a pedir X imagen y Y imagen. Ya no lo vamos a pedir, sino que vamos a calcularlo. Lo que le va a enviar el usuario va a ser el tipo de tile y lo vamos a enviar como primer parámetro aquí o donde ustedes gusten. Tipo tile. Entonces, cuando creemos instancias del tipo tile, aquí solo vendría 1, 2, 3 o 4, que son los valores, los tipos de tile que por el momento queremos dibujar. Entonces, vamos a poner aquí un switch. Y vamos a evaluar el tipo de tile que es. Tipo tile. Y vamos a evaluar los casos. Case 0. Bueno, el 0 no lo vamos a evaluar. El 0 pues ya dijimos que no haría nada. Entonces vamos a evaluar el 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a poner por mientras aquí los casos completos. Y voy a poner los números 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué es los valores que vamos a cambiar dependiendo del tipo de tile? Solo cambiaríamos las coordenadas internas para extraer la imagen. Por ejemplo, si el tipo de tile es 1, que sería este de la esquina, la coordenada en X y coordenada en Y de este fragmento es la 0, 0, ¿verdad? Sería entonces this.xImagen igual a 0 y this.yImagen igual a 0. ¿Ok? Ahora con el siguiente, si es un tile del tipo 2, sería este fragmento de aquí. Entonces la coordenada en X aquí, para sacar este fragmento, la coordenada en X sigue siendo 0. Pero la coordenada en Y sería la 70, ¿verdad? Entonces this.x igual a X imagen sería igual a 0. Y la coordenada en Y de la imagen sería 70, porque ya sabemos que cada uno de los tiles mide 70 por 70. Ahora el siguiente que yo quiero sería este de acá. Entonces la coordenada de ese sería la 140 en Y, ¿verdad? Y 0 en X. Entonces vamos a poner aquí this.xImagen igual a 0 y this.yImagen sería igual a la 140, porque sería 70 de la primera imagen más 70 de la segunda, entonces sería 140, ¿ok? Igual, continuemos. Si quisiéramos un tile del tipo 4, que sería esta otra cajita de aquí, entonces ya tendríamos siempre la coordenada en X sería 0 y la coordenada en Y sería 140 más 70 sería 210, ¿verdad? Y Y imagen igual a 210. ¿Ok? Entonces ya tengo las coordenadas de cada uno de los fragmentos de las imágenes para los 4 primeros cuadritos. Entonces por el momento serían los únicos que podría dibujar. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora
a la clase principal. Ya me debe mostrar error en algún lado. Veamos. Me está mostrando error. Ok, aquí es porque falta un punto y coma, ¿verdad? Aquí es porque estoy declarando una variable y estoy inicializándola, y al final de asignarle valor tiene que ir punto y coma. Es por eso el valor. Por eso el error, perdón. Ok, y vamos a crear ahora un método para inicializar todos los tiles. Y lo voy a poner debajo de inicializar componentes. Vamos a poner aquí public void inicializar tiles. Ok, y qué es lo que vamos a hacer aquí. Primero vamos a instanciar el ArrayList, donde vamos a almacenar los tiles que vayamos a instanciar. Que recuerden que este ArrayList está vacío. Lo que tenemos lleno sería el tilemap, que es un arreglo de enteros. Y lo que vamos a hacer es ir leyendo cada uno de los valores del arreglo. Y dependiendo del valor que tengamos aquí, vamos a crear una instancia del tipo tile y le vamos a enviar el tipo de tile que es. Si le enviamos 1, sería este tile de aquí. Si le enviamos 2, sería el siguiente. 3, el siguiente, y así hasta el 4, porque son los únicos 4 que hemos calculado las coordenadas. Ok, entonces ahora recorramos ese arreglo bidimensional. Aquí en inicializar tiles vamos a crear un ciclo doble, un ciclo for, para recorrer el arreglo bidimensional, las filas y las columnas. Así que vamos a poner un for int i igual a 0 y menor que tilemap.len y más. Y bueno, esto es bien básico, un doble ciclo for para recorrer un arreglo de 2 dimensiones, ¿verdad? Int j igual a 0. J es menor que tilemap y punto length y j más sería aquí, ¿verdad? Listo. Ahora aquí, para acceder a cada uno de los ítems del tilemap, sería con tilemap y j, ¿verdad? Y j. ¿Qué nos retornaría esto? Nos retornaría los valores del arreglo. Nos retornaría 1, 0, o si pongo otro 1 por aquí, por ejemplo. Entonces lo que estamos plasmando es como que este arreglo de 2 dimensiones es como la ventana donde dibujo. Entonces en la posición donde esté cada valor, en esa posición debería de dibujarme un tile. Entonces si este está en la mera esquina, el número 1, debería dibujarme en la mera esquina un tile del tipo 1. Entonces vamos a hacer esa fórmula. Vamos por cada elemento que encontremos en el arreglo, y de hecho que sea diferente de 0 vamos a poner, porque los que son 0 no vamos a pintar nada. If tilemap y j sea diferente de 0, solo en ese momento vamos a crear una instancia del tipo tile. Diferente de 0, entonces vamos a crear un nuevo tile. Tile, y tile le vamos a poner en minúscula. Este es el nombre del objeto, de la clase, nombre del objeto. No tiene nada que ver con tiles en plural, que es el ArrayList donde voy a almacenar todos los tiles. Igual a new tile. ¿Y qué parámetros le vamos a enviar? Primero, ¿qué recibe de parámetro? El tipo de tile. Y el tipo de tile, ¿qué me lo indica? Tilemap y j, que eso nos retorna el valor que está en el arreglo bidimensional, que para la primera iteración del primer elemento ahí nos retornaría 1. Entonces sería un tile del tipo 1, sería este de aquí. Sigamos viendo qué otros parámetros necesita la instancia. Necesita la coordenada x y y, ¿dónde va a pintarlo? ¿Dónde lo va a pintar? Entonces prácticamente eso es dinámico, ¿verdad? Eso es dinámico porque si es esta coordenada aquí, lo pintaría en la 0, 0. Si es este de aquí, lo pintaría en la x 70, y 0. Y así para cada caso.
si está en la siguiente fila, la coordenada en X sería la 0 y la coordenada en Y sería la 70. Entonces prácticamente es como esto de aquí. Necesitamos una fórmula para que depende de la posición del número me calcule la coordenada X y Y. Por ejemplo, si el 1 está aquí, entonces la coordenada en X y la coordenada en Y es 0, 0. Si el 1 está aquí, la coordenada en X es 0 y la coordenada en Y es 70. Este punto de acá. Por ejemplo, este 3, ¿cuáles serían la coordenada en X y en Y? Sería el 70 en X y 70 en Y. Entonces, esos valores están relacionados al ancho y alto del fragmento y multiplicado por I por J correspondientemente. Entonces, es una fórmula bien básica. Veamos, vamos a hacer eso. La coordenada en X sería I por 70 y J por 70. Entonces ahí prácticamente lo estamos calculando dinámicamente. Para el primer elemento sería 0 por 70, 0 y 0 por 70, 0. Entonces lo va a dibujar en la esquina superior izquierda. Y conforme vayan incrementando estos valores, entonces va a ir moviendo los tiles. Siguiente, ¿qué valor vamos a poner? La velocidad, que lo vamos a poner en 0, y el ancho y el alto, que es 70 y 70, ¿verdad? 0, 70 y 70. ¿Ok? Entonces, veamos qué más falta aquí. ¿Qué otro parámetro nos falta? Creo que nos falta el índice de la imagen, ¿verdad? En el tile, creo que va después de las coordenadas, va el nombre de la imagen. O el índice de dónde está en el hashmap, ¿verdad? Entonces, primero va el tipo de tile, coordenada en X, coordenada en Y del fragmento. Luego va el nombre de la imagen en el hashmap, que se llama tilemap. Listo. Ya tenemos nuestro algoritmo básico para crear un nuevo tile. La idea de crear esta instancia sería para agregarla al al ArrayList de tiles. Entonces vamos a poner aquí this.tiles.add y vamos a agregar un nuevo tile. Entonces estamos agregando la instancia que creamos, la estamos agregando a nuestro ArrayList de tiles. Entonces este método inicializar tiles lo vamos a llamar desde inicializar componentes. Aquí lo vamos a llamar después de crear el fondo. Inicializar tiles, lo voy a poner ahí. Entonces, en resumen, ¿qué hace este método? Recapitulando, es un poco complejo de entender, pero creo que si tienen papel y lápiz en mano y van analizando coordenadas y todo esto, pues creo que lo van a entender un poquito mejor. No es de tomarlo a la ligera, así que no se sientan estresados si a la primera no logran entenderlo. Aquí es bastante importante tener bien claro los conceptos básicos de programación básica, como arreglos y similares, y algo de matemática. Así que probablemente esa parte les complique un poquito. Ok, prácticamente lo que hicimos fue leer este arreglo de 2 dimensiones, y dependiendo de cada valor que tengamos en el arreglo de 2 dimensiones, me crea una instancia y la agrega aquí en este ArrayList. Si tomamos este tilemap tal y como está, ¿cuántas instancias creen que me agregaría a este ArrayList? Me agregaría solo 2, porque solo tengo 2 valores diferentes de 0. Los demás los pasaría por alto porque pusimos un if, que si el elemento era 0, entonces no creaba instancia, pero si era diferente de 0, entonces me creaba la instancia con el tile de tipo tal que decía y lo agregaba al ArrayList, ¿ok? Entonces eso es lo que hace. Ahora necesitamos pintarlos, porque
creamos las instancias, pero no estamos haciendo nada con ellas. Hay que pintarlas. Entonces hay que pintarlas todas. Entonces hay que recorrer ahora el ArrayList de tiles y pintarlos. ¿Dónde? En el método pintar. Entonces vamos a ir al método pintar aquí. Lo vamos a pintar después del fondo para que aparezca, estos tiles aparezcan sobre el fondo. Entonces vamos a utilizar un ciclo for para recorrer el ArrayList y igual a 0 y menor que tiles.size, porque es un ArrayList. Y aquí vamos a poner i++. Y vamos a acceder a cada elemento del ArrayList tiles.get el índice, que es i. Y vamos a llamar al método pintar de cada objeto y le vamos a enviar los gráficos. Ok, entonces ahora probemos. Y ahí está. Solo que hay un pequeño error. Está como, bueno, primero creo que están invertidos las filas y las columnas. Porque si se fijan, este es el tile del tipo 1, luego un 0, luego un 1. Pero los está imprimiendo al revés. ¿Qué podríamos cambiar para que los imprima exactamente en la misma orientación en las que defino el tilemap, el arreglo? Entonces creo que tendríamos que cambiar al momento de inicializar los tiles. Tendríamos que cambiar aquí al revés. Tendríamos que poner el J primero y el i después. Creo que así sería. Entonces probemos. Y ahí está. Ahora sí, ahí está. 1 es este de aquí. Luego 0 sería un espacio en blanco, no creo instancia. Luego 1 me creo otro de este mismo tipo. Unos, toda la fila de arriba podría ser de unos. Entonces, ¿qué haría el algoritmo que acabo de hacer? Recorrería todo este tilemap, leería todos los unos que hay y por cada uno va a crear una instancia de un tile del tipo 1. Al momento de crear una instancia del tile del tipo 1, aquí dice tipo tile, lo que hace es calcularme las coordenadas dinámicamente. Entonces, si es del tipo 1, la coordenada x imagen, y imagen que sacaría es este fragmento de acá. Si fuera del tipo 2, sacaría este fragmento de acá. Y así para cada caso. Entonces me crearía una instancia del tipo tile con esas coordenadas. Y las agregaría al ArrayList. Entonces después de terminar esto, en este ArrayList habrían 10 tiles del tipo 1. Y me haría toda la fila de arriba. Ahí está. Si yo quiero poner del tipo 2, entonces voy a poner 2, 2, 2, 2, unos cuantos, 4 para ser exactos. Y ahí está, son del tipo 2, que son este de aquí. Y así podría parametrizar todo el escenario. Si quisiéramos agregar otro tipo de tile, prácticamente el clase tile, y agregar otro caso aquí. Digamos, vamos a agregar uno, por ejemplo, case, un tile del tipo, le vamos a poner 5 y vamos a calcular las coordenadas correspondientes y vamos a analizar cuál fragmento me gustaría que fuera este de aquí, y cuáles serán las coordenadas de ese. Pues voy a utilizar Paint, ustedes podrían utilizar cualquier otra herramienta, y este sería como 488, 491 aproximadamente. O podríamos calcularlo utilizando una calculadora, ¿verdad? ¿Cuántos son hacia abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 7, 49, 490, ¿verdad? Aquí sería 490 en Y. Y veamos en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Sería lo mismo. Entonces las coordenadas serían 490 por 490.
Aquí vamos a poner 490. 490. Y... pero perdón, ahí me equivoqué. Aquí en el caso 5 es donde tengo que ponerlo, porque estamos agregando un nuevo tipo de tile, que el tile 5 sería ese 490. 490, ok. Y ese fue el nuevo tipo de tile que acabo de crear. Vamos a parametrizarlo aquí en nuestro tilemap. En vez de poner 2, voy a poner 5, 5, 5, 5. Probemos. Y ahí está. Tomó este de aquí. O creo que tomó más que todo el de arriba. Creo que había una coordenada más que no hicimos el cálculo bien, porque tiene como las esquinas redondeadas. Pero bueno, espero que hayan entendido cómo calcularlo. Igual es quizá error de calculadora, pero creo que está tomando el de arriba y no está tomando el de abajo. Tendría que sumarle otros 70 en E. Veamos, sería 400, sería 500, bueno, en Y 560. Ahora sí, este sí no tiene las esquinas y se mira más homogéneo. Ahora sí estamos accediendo a este de acá. Y si quisiéramos el otro, pues tendrían que hacer el cálculo. Es más, hagamos el otro. Vamos a irnos a la clase tile y vamos a parametrizarnos un nuevo tile en orden o en desorden, o los códigos que ustedes quieran. Por ejemplo, quiero el tile 10 y yo quiero que ese sea el tile 10. Ustedes definen los códigos que quieran asignarlos. En realidad no tienen por qué ir en orden de que sea este 1, 2, 3 y así. Pueden definir el orden que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner que en el caso del tile 10, X imagen sea 490. No, en X sería, si aquí es 490, entonces aquí es 560, ¿verdad? Entonces aquí sería 560. Y en Y, pues en Y tendría el mismo que el anterior, sería de 560 también. Aquí es de estar bien pendiente de las coordenadas con calculador y todo, ¿verdad? Bueno, yo soy muy malo con los cálculos, así que siempre utilizo calculadora para todo. Ok, entonces ahora creamos el tile del tipo 10, así que aquí vamos a parametrizar un tile del tipo 10 aquí en la esquina, para que aparezcan 4 del tipo 5 y 1 del tipo 10, para que se mire esta fusión. Entonces probemos. Y ahí está. Aunque si se fijan, nuestros cálculos todavía no están tan perfectos, pero ustedes con más detalle y con calculadora y siendo un poco más precisos, ahí por ejemplo hay un píxel de más y se mire esa pequeña línea, pero ustedes podrían corregirlos, un píxel menos, un píxel más, ahí con un poco más de tiempo. Ok, y ¿qué seguiría? Pues el tilemap debería de ser lo suficientemente largo para armar un nivel completo. Por ejemplo, si fuera un juego de scroll horizontal, tendrían que definir un tilemap a lo largo que se extienda a lo horizontal. Entonces tenés aquí más valores, mucho más valores. Entonces lo que tendrían que ir haciendo es darle una funcionalidad al método mover para que se muevan los tiles y se vayan corriendo los valores dependiendo de las posiciones en las cuales los haya puesto, ¿ok? Y definir el tilemap de enteros lo más largo que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿ok? Hay otros temitas ahí con respecto a eficiencia en el pintado, y es que con respecto a los tiles que no se visualizan o que están fuera de las coordenadas de la pantalla, entonces que no llame al método pintar, pero no vamos a profundizar mucho en ese tipo de detalles, ¿ok?
El objetivo, recuerden, de estos videos no es desarrollar un videojuego completo con todos los conceptos y optimizaciones que se nos ocurran, sino más que todo aprender algo de JavaFX y conceptos de programación orientada a objetos, conceptos de programación básica, ¿ok? Bueno, creo que con respecto a Tilemap nos vamos a quedar hasta aquí. En el próximo video vamos a trabajar con animaciones utilizando secuencia de imágenes. Vamos a acceder a fragmentos de imágenes de diferentes poses para un personaje para simular como que se están moviendo, ¿ok? Entonces en eso vamos a trabajar en el próximo video. Por hoy nos quedamos hasta aquí. Hasta luego, muchachos.